Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número del programa o en nuestras redes sociales. Y a nosotros nos escuchás habitualmente hablar de suplementación, la importancia que tiene recuperar nutrientes que tenemos en deficiencia o nutrientes que tienen alguna función específica. Pero no todo suplemento es lo mismo, no todo suplemento respeta normas de calidad. En el programa de hoy nos va a visitar el licenciado Pablo Pisurno, que encabezó un proyecto denominado Proyecto S, Proyecto Suplemento, donde analizan la calidad de suplementos. Vamos a preguntarle a él qué lo motivó a desarrollar este proyecto y qué fue lo que encontró, porque de acuerdo a los datos que han emitido, muchos de los suplementos ni siquiera tienen los componentes que declaran. Lo vamos a conocer en el programa de hoy. Y en relación a todo esto, nuevos trabajos, nuevos datos que provienen de Alemania nos indican que allí la población, el 70% de los que elige un suplemento, en este caso de magnesio, lo hacen la forma bisglicinato por su mayor absorción, por la evidencia científica. ¿Qué es lo que se genera en ese país para elegir un suplemento de calidad? Bueno, lo vamos a relacionar entonces con la entrevista y con el noticiero médico del programa de hoy. Pero quiero ir ya a saludar y recibir al equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso, como siempre. ¿Cómo andan? Doctor Gabriel Latman, nefrólogo, cardiólogo, gusto saludarte. Qué grande, Milton. Yo creo que ya tenés un estilo particular de la televisión, me gusta. Vamos a hablar hoy de un tema que me parece importante relacionado con el dolor de espalda, ¿no? Cada vez 8 de cada 10 personas tienen este problema. En algún momento, sí, no. 8 de 10 le pasa el dolor de espalda. Y aparte cuando te pasa factura a la espalda. Es una de las causas de ausentismo laboral, total, creo que más prevalente. Sí, la lumbalgia tiene muchas causas, pero bueno, vamos a tratar de, en el informe de hoy, explicar un poco, dar algunas alternativas nutricionales con evidencia científica y bueno, y realmente explicarle a la gente qué es el dolor de espalda y de dónde viene, ¿no? ¿Relacionado a la edad está? Y bueno, sí, relacionado a la edad, al estrés, a la posición, a estar sentado, al sedentarismo. No te olvides que somos humanos de cavernícolas, tenemos que estar caminando todo el tiempo y estamos ahí sentados con la computadora. Hacemos determinados movimientos. Totalmente. De una forma que son los que traccionan. Bueno, ahí que vas a invitar ahora a Pablo Pisurno, yo veo a veces los reels que pone y hay gente que hace cada ejercicio, ¿no? Que se destruye. Así que bueno, a tener cuidado. A trabajar zona media. A trabajar zona media, como dice él. Nutri Delphi Zimmerman. Ahí tiene un tema interesante. Hablamos varias veces de orientado a mujeres más en la etapa de perimenopausia, menopausia. Hoy vamos un poco más atrás y vamos a hablar del otro lado. ¿Sentís que tenés momentos de tu vida, sobre todo las mujeres que tenés más hambre o que tenés más cansancio o que tenés más antojo de cosas dulces o que vas al gimnasio y decís, hoy no rindo en el gimnasio, y otros días que estás con toda la energía? Bueno, eso se puede ver dependiendo en qué ciclo, en qué fase de tu ciclo menstrual estés. Nosotras las mujeres somos cíclicas, entonces la alimentación, la calidad de los nutrientes que elijamos en cada momento y el tipo de actividad física también muchas veces tiene que estar relacionado con la fase menstrual en la que estemos. Interesante para las mujeres del otro lado, para saber cómo manejar cada una de esas fases, y nosotros para los hombres para entenderlas a las mujeres, porque a veces sí, literalmente así. Bueno, cambia el descanso, cambia el hambre, cambian los antojos, cambia todo, así que vamos a verlo un poquito acá. Muy bien. Marcelo Rabinovich, marca registrada. Perdón, Gaby va a hablar de la lumbalgia, de la posición. Sí. Bueno, entonces quiero públicamente denunciar que a mí me hacen bullying. Miren los asientos de cada uno. ¿Ustedes tienen respaldo? Sí. Y yo sí me caigo. Soy el único que tiene un banquito. Porque llegás tarde y yo cambio la silla. Marca. No, porque hoy llegué primero. Hoy llego primero. Hoy llego primero y cuando quise hacer el truco de cambiar las sillas me dijeron, ¿qué haces? Así que soy el primero de pedir prescripción médica para... Tengo que usar el pensamiento de la tierra próxima para ver cómo... A ver, muy bien. Marca, tema. Tengo un tema espectacular que tiene que ver con que la gente cree que el cerebro envejece. ¿Ustedes creen que envejece el cerebro? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que de alguna manera sí. Bueno, yo voy a Si mostrar no lo que... ejercitamos, sí. Claro. Ahí está, Si no lo movilizamos, si no sociabilizamos. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque es mentira. Lo que quiero demostrar hoy es que lo que no se usa, obviamente desaparece, pero lo que se activa, concretamente se rejuvenece. Y aparte algo muy importante, vamos a hablar de lo que se llama la neuroplasticidad. Muy bueno. Que es la capacidad que tiene uno de poder, obviamente,
crear y desarrollar nuevas conexiones neuronales y para eso hay muchas cosas que vamos a mostrarle a la gente. Lo hemos visto en distintas noticias en las últimas semanas que compartimos, donde justamente marcan esto, ¿no? La importancia de la neuroplasticidad y de mantener el cerebro activo. Y para eso, en parte, están los ejercicios de pensamiento lateral que nos traen marca registrada cada mañana. Muy bien, ahí me la dejó picando como para que ahora pase justamente a este ejercicio que para los que están del otro lado de los dementes, tengo un desafío para estimular justamente el hemisferio derecho, las neuronas, que es lo siguiente. Resulta que... Me llama la atención lo que le pusiste arriba del camioncito. Sí. O sea, tenés un cargador. Bueno, me mudé. ¿Ustedes cuándo se mudan? ¿No se van en los cargadores o los dejan? Es una mudanza, ok. Es una mudanza. Está bien, es un camión de mudanza. Sí. Un aro de luz, esa ¿Cómo? es tu prioridad, un aro de luz. ¿Pueden hacer foco en lo importante? Se distraen fácilmente, son neurodivergentes. Son neurodivergentes. Va la mudanza de marca. Me echaron. Bueno, Laura no importa, me echaron. La cuestión es que me llevo todas mis cosas al camión de mudanza. Y bueno, cuando voy a mi nueva casa, voy a entrar al garage, perfecto. ¿Está bien? ¿Qué hice? Entré y descargué todo lo que obviamente traje. Pero tengo un pequeño problema. Cuando descargué todo dentro del garage, ¿está bien? No puedo salir. ¿Por qué? Y es una pregunta que te hago a vos, no me preguntes a mí. Yo soy el psicólogo, yo soy el que hace las preguntas. Llevaste la mudanza, descargaste. Y después no pude salir. No te la llave. ¿Eh? No te la llave en nuevo lugar, ¿no? No. La llave la tenés ahí, la puerta está abierta. Que no puedes salir. No, podría salir sin ningún problema haciendo marcha atrás. La puerta está todavía abierta, o sea, concretamente me llevé mis cosas de la mudanza, llegué, descargué todo y después no podía salir. Me quería matar. Te quedaste sin nafta. Seguro que ustedes no lo voy a llamar para ver qué hago porque hasta ahora no me tiraron uno. No me digas que tapaste todo y no. O sea, con todo lo que descargaste no te podías mover. Eso es un insulto a mi inteligencia. Sin tu nafta. comentario. ¿Te quedaste sin nafta? ¿Cómo? ¿Te quedaste sin combustible? No. Puede ser. Es buena la de... Pero, Es pensamiento lateral. Pero, bien, pero nada que ver. No. ¿No? Bueno. Delphi, ¿te A ver, ocurre algo? Delphi está pensando... A ver... No, ya está. No puedes entrar al auto porque tenés todas las cosas acá. No, muy bien, ¿qué tiene que ver el auto con lo que acabo de decir? Porque decís que no puedes salir Claro, no puedo salir. caminando. No puedo salir, no quiero devolver el camión. El camión de mudanza tiene que volver a la No empresa. sale. Bueno, resolvé resolvé. esto, ayudanos a. Bueno, a ver, si yo obviamente coloco todo esto, obviamente que por el peso, el camión está más bajo. Cuando descargué todo, el camión volvió a su altura normal y no podía salir por el techo del garage. Bueno, está bien, pero no marcaste estas limitaciones que había de altura. bueno, un tibio pará, aplauso. pará, pará. Teníamos que adivinar que había un tibio tema de aplauso altura. de... Espera. Esta vez ¿Se se lo lo pasamos? reconocemos o no. Espera. No sé, Pero si yo te doy todos los datos, Pero obviamente dame que te algo deja más de sin desafío. información, no sabíamos que tenía un tema La de cara del altura. invitado... Esos son los esos son los Tenías neurotípicos. que marcar que había un límite de Claro, altura. Algo más, alguna ayudita. Muy rebuscado. No. Teníamos que pensar todo eso. No, Era mejor ya la de la está. nafta, ¿eh? La esta puede ser, pero, perdón, es fabuloso. La verdad, fíjate que no lo Fabuloso. sacaron. Fabuloso, ¿Quiere que- fabuloso. No, Él ya solo está, ya dice está. que es Listo, fabuloso. vamos. Nos vamos a ver el Va. informe del día de hoy sobre los suplementos. En los últimos años, los suplementos se convirtieron en aliados clave para quienes buscan salud y vitalidad. Ayudan a complementar la alimentación, mejorar el rendimiento físico, fortalecer las defensas y reducir riesgos de enfermedades. La medicina moderna apunta cada vez más a la prevención y en este camino los suplementos cumplen un rol estratégico. Pero ojo, no todos son iguales. Para que realmente funcionen, deben contar con validación científica, materias primas originales, extractos estandarizados, pureza garantizada y sobre todo, buena absorción. No alcanza con que la etiqueta diga el mismo nutriente. Distintas formas químicas pueden tener efectos muy diferentes. Por eso, es clave elegir productos de laboratorios con procesos validados y transparentes. Solo así tendremos la seguridad de que lo que tomamos es eficaz, seguro y respaldado por evidencia real. Para desarrollar este tema contamos con la visita de Pablo Pisurno, que es investigador, entrenador, licenciado en alto rendimiento, escritor y que encabeza el proyecto Suplemento. Pablo, un gusto tenerte acá. Gracias, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te motivó a desarrollar este proyecto? ¿Hubo algún hecho en particular que te Mirá, marcó para avanzar con esto? Hay un documental en Estados Unidos que tiene más de 20 años, que lo pueden ver gratis en YouTube, que se llama Bigger, Stronger and Faster, ¿no? Te muestra dos hermanos en Estados Unidos que se ponen a hacer su propia línea de suplemento en su casa.
Y bueno, mostrando cómo en Estados Unidos no había controles ni regulaciones, empiezan a crear creatina, proteína y la vendían en los principales canales de difusión de Estados Unidos, tanto físico como online, ¿no? Y bueno, a partir de ese documental me surgió, por ejemplo, la duda de si eso ocurría también acá. Entonces, bueno, cuando tuve pasado unos años recursos y las posibilidades de poder hacerlo, empezamos con lo que es el proyecto Suplemento. ¿De qué se trata el proyecto? Y bueno, y empezamos a hacer análisis de manera privada de todos los suplementos deportivos que se te ocurran dentro del mercado argentino, ¿no? Es más, O sea, fundamentalmente proteína y creatina. claro, proteína, creatina, colágeno, geles deportivos, barritas deportivas. Nosotros lo que queríamos hacer desde el proyecto Suplemento era buscar si lo que dice la etiqueta coincide con lo que dice un análisis de laboratorio privado. ¿Qué encontraste? Y encontramos, imagínate que, no sé, 50 creatinas analizadas, bueno, fácil, 30, 35 de esas eran falsas. Falsas me refiero a azúcar puro en vez de creatina. O sea, no tenían directamente lo que declaran. Nosotros en el programa hablamos muchísimo de suplementos, creemos que es una herramienta noble, basada en evidencia, pero se da esta cuestión que es fundamental. Por un lado, la calidad y basarse en activos que tienen un sustento científico y después que realmente estén en el producto, en el suplemento. Tal Pero cual. si pasa esto que nos estás contando, es un dato para tener muy en cuenta. Y muchísimas veces pasa más de lo que uno cree. También me he encontrado, gracias a Dios, que hay gente que hace las cosas bien, honestas, ¿no? Y que cumple, ¿no? Y hay laboratorios confiables. Eso es importante. Le voy a dar lugar también al equipo para que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lamman tiene una pregunta para vos. Excelente, yo lo sigo hace mucho y también mucha gente creo que te toma como referente desde el punto de vista de si el proyecto Suplemento no avaló cierto suplemento o no. Contanos un poco el camino que transita un suplemento para que tenga quizás su aval y los nuevos proyectos que tenés. Sé que das clase por todo el mundo. Bueno, por suerte hace poco tuvimos una conferencia en mercado, bueno, fitness, Sí. no, para no decir la marca, pero estuvo muy buena. Contanos un poco cómo es el proceso y qué es los nuevos proyectos que tenés. Bueno, gracias por la pregunta, Doc. Nosotros trabajamos siempre todo con escribanos y abogados para que se certifique que nosotros somos gente honesta, que vaya a hacer una compra en algún local, no random, de un lote aleatorio. Lo que nosotros hacemos junto con el escribano es ir al laboratorio, trabajamos con distintos laboratorios certificados y entonces nosotros le dejamos el producto totalmente cegado, tapado, para que la persona misma del laboratorio no sepa ni siquiera lo que está viendo o analizando, para que por las dudas no se comunique ni siquiera con la empresa o la marca, che, mandaron a analizar tu producto. Bueno, ese sería el proceso dentro de los suplementos, ¿no? Que hemos hecho de casi todos los suplementos deportivos. Y ahora empezamos, como me dijiste, con otras cosas nuevas, con lo que es el proyecto Alimento, que ya analizamos mieles, analizamos aceites de oliva. Y ahí también hay... Oh, ¿Qué estás ¿Serio? encontrando con los Sí. alimentos? no, bueno, imagínate, escucha esto, Doc. Existen 20 tipos de análisis que se pueden hacer sobre un aceite de oliva para identificar si el producto es falso o no. ¿Bien? Correcto. En Argentina hay pocos métodos porque necesitas laboratorios que cuentan con las máquinas y los procesos para poder hacerlo. Nosotros utilizamos dos, no solo porque no hay tantos métodos en Argentina, sino por un tema de dinero. Dentro de esos 20 aceites de oliva que nosotros analizamos, con esos dos métodos de medición, encontramos que 11 son falsos. El laboratorio nos indica que los 9 que dieron bien, no se descarta que sean falsos porque faltan 18 métodos de testeo restantes para ver si son falsos o no. Estos estudios, Eso no, no. hablaste de dinero. ¿Es muy caro todo el Sí. proceso? ¿Cómo lo estás solventando? Y nosotros tratamos de utilizar la colaboración de la gente al principio. Nosotros, la gente que se suscribía o apoyaba el proyecto Suplemento, ¿viste? Colaboraba con que si ellos nos aportaban económicamente, nosotros le damos los resultados de manera privilegiada, completo, todo ese tipo de informes, ¿no? Ahora estamos haciendo a veces matecitos, cafecitos, eso que se usa como para recaudar dinero en base a lo que la gente quiere. Porque los costos, si bien un análisis de laboratorio es caro, es muy caro también el proceso de resguardarse legalmente. Para entonces hacer todo con legal, con un escribano, la compra, todo eso aumenta obviamente exponencialmente los costos, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la industria tanto de suplementos, de alimentos, en base a lo que vos estás haciendo? Mira, por lo que tengo entendido con la gente, varios dueños de diferentes empresas nos han hablado de que estamos nosotros en el mercado, se cuidan todos mucho más, se cuidan, ya, porque saben que estamos nosotros. Y lo que vos ves en Estados Unidos y en Europa, lo que es trazabilidad, lo que es sello de calidad es tendencia a nivel mundial. Yo te puedo contar una anécdota, por ejemplo, de lo que es la importancia de la alimentación, inclusive, por ejemplo, para la ganadería, ¿no? La industria del pollo. Hubo un caso
bastante famoso en donde se le empezaron a morir a un productor importante del país, pollos, ¿ok? Bueno, como 20.000, imagínate en dinero eso. Resulta que cuando se analizó el alimento que le daban a los pollos, le faltaba una vitamina. En la etiqueta decía que estaba. ¿Me entendés? Pero se entiende, ¿no? Entonces, esta industria del control, el sello privado, viste que está el Choice en Estados Unidos, bueno, el IFO, vos también vos sos experto, sabés, un montón. Entonces, bueno, para la gente que no está al tanto, en Europa y Estados Unidos es de garantía de confianza. ¿Qué le podemos decir a la gente que está del otro lado para que pueda identificar un suplemento, un alimento de calidad? ¿Hay algún consejo que le puedas dar a la gente y creo que también a los profesionales? Porque el profesional de la salud que recomienda un suplemento tiene, creo, la obligación o esta cuestión de poder investigar, indagar sobre la calidad de lo que estás recomendando. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié de que no todo es lo mismo, por más que a veces en la etiqueta diga el mismo nombre, no es lo mismo y nosotros tratamos de diferenciarlo. Pero me gustaría tus consejos para poder darle un cierre a esta entrevista. Mirá, como yo al principio de la ciencia, de primero dudar siempre, ¿no? Hay ciertas marcas muy confiables que hacen las cosas muy bien. El primer principio que le suelo decir a la gente que lo barato sale caro, ¿no? Como dice la frase que decía siempre mi mamá, ¿no? Hay cosas que si están muy baratas con relación a otros productos del mercado, te puede llegar a indicar que el producto realmente no es lo que corresponde, ¿no? O sea, un suplemento muy barato, un aceite muy barato, evidentemente te va a dar que no va a ser muy bueno. Después comprar en canales certificados o garantizados, ¿no? Muchas veces querer comprar algo en la calle o en alguna tienda rara, también ahí no va a ayudar mucho, pero en definitiva el análisis de laboratorio es garantía de confianza, ¿no? Por lo menos lo que tratamos de hacer nosotros, porque nos hemos encontrado con productos, envases que son de marcas muy conocidas, pero tienen copia. Mira, eso es importante y creo que la tarea que ustedes están haciendo es algo muy noble y ojalá pueda seguir creciendo, así que todo aporte y todo apoyo a este proyecto, bienvenido, los pueden seguir en sus redes en Proyecto Suplemento. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, claro. Fue Pablo Pisurno, investigador, entrenador, licenciado en alto rendimiento, escritor y además quien encabeza Proyecto Suplemento. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus propuestas de tema que nos dejan en el número que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. A ver si sale tu pregunta. Ahí el sistema la va seleccionando. ¿Cómo puedo lograr superar la adicción a las harinas? Pregunta para la Nutri, pregunta para el psicólogo marca registrada, para el apoyo del doctor Larman también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo superamos esto? La parte de adicción creo que va más para Marce. Sí entender, y esto es importante cuando hablamos de harinas y posiblemente las que te están generando esta adicción o sentís esto, no es cualquier harina, porque la harina en realidad es el proceso de algún cereal o de algún fruto seco que puede ser saludable y que puede bajar esa sensación de adicción, porque que yo consuma, no sé, una harina de almendras y me lo haga que me dé mucha saciedad y que me dé más control, no me va a generar la misma adicción que una harina refinada con aditivo, con conservante y que posiblemente en donde lo encuentre, que sea no sé, en un pan lactal o en una galletita, tenga otras cosas que me generan la adicción. Y es eso lo que me genera la adicción. No el alimento tan real, aunque tenga hidrato de carbono. O sea, esa es una diferencia importante para hacer. ¿Y la insulina resistencia no subyace ahí también? ¿Cómo? La insulina resistencia. Por eso ahora digo, te dejo, Marce, perdón. eso es separar, pero eso sería la adicción más por los hidratos de carbono, Claro, por lo tal cual. dulce. Y para mí esa es la relación de cuando hay una resistencia a la insulina o cuando vos todo el tiempo estás consumiendo dulce, tu cuerpo dispara insulina y todo el tiempo te va a pedir dulce. Ahí sí hay que trabajarlo bien desde la estrategia de bajar el impacto glucémico de los alimentos. Total. Pero más a las harinas yo siento que es por los procesados y es por lo que tienen en La realidad. palatabilidad, No, es que es lo que lo hacen para que vos no puedas parar de comer y compres más. Perfecto. Marca. En realidad estaba pensando esto de la adicción, estamos hablando que es la falta de control, cuando uno puede manejar justamente, digamos, la tentación de esto y que creo que tiene que ver no tanto con la harina, sino con, en realidad, lo emocional, ¿no? O sea, es cuando uno de pronto tal vez proyecta en los alimentos cuestiones que tienen que ver más con el tema de la angustia. Vieron que es muy común que pronto tal vez alguien está medio bajón y ¿qué hace? Sí. Se mata con algo dulce porque con eso levanta y tal vez eso que te producía al principio, ese placer, esa dopamina, después no resulta y entonces se tiene que pegar un atracón. Por eso digo que está muy bueno lo que estaba diciendo Delphi de lo ultraprocesado, digamos, el impacto que tiene, pero a mí lo que me interesa también es el tema de lo que se pone en juego, el tema de los alimentos. Mirá, cuando estás contento, que sí, vamos a comer algo. Cuando estás triste, Vamos a comer algo. todo el tiempo, la comida tiene un valor emocional enorme. El tema es cuando no puedes controlar esto y creo que vale la pena ahí
repito, ¿por qué se pone en juego en la comida este tema de la adicción? Que a veces también ocurre con el gimnasio, ¿no? Que hay gente... Es la diferencia, porque lo hablamos varias veces, de primero diferenciar si es un hambre real Exacto. o hormonal o es un hambre emocional que está tapando o buscando cubrir algún sentimiento. Totalmente. Muy bien, Bueno. nos metemos ya con las noticias y este estudio, esta encuesta en Alemania, donde marca que la población allí elige el magnesio bisglicinato por su eficacia y la ciencia que hay atrás. Un informe de NutraIngredients Europa reveló que más del 70% de los alemanes elige suplementos con respaldo científico, priorizando eficacia y buena absorción por sobre las modas. El caso paradigmático es el magnesio, donde la moda, según los especialistas, es el citrato y la evidencia en ese contexto es el magnesio bisglicinato, también conocido como quelato, que se impone como la forma más biodisponible o bien tolerada, superando ampliamente a otras como el óxido o el citrato. Este tipo de magnesio, unido a 2 moléculas de glicina, logra una absorción celular superior y evita molestias digestivas, lo que lo convierte en la opción preferida por profesionales de la salud y consumidores informados. La tendencia refuerza un cambio global hacia la suplementación inteligente y basada en evidencia. Importante porque estamos hablando del mineral principal que tiene más de 300 funciones en nuestro organismo y que además encontramos altos niveles de deficiencia. 1 de cada 3 aproximadamente tiene algún nivel de deficiencia de magnesio. Y a la hora de suplementar aparecen esto, modas, porque hablamos de magnesio solamente. Entonces aparece el óxido, aparece el citrato que lo menciona ahí la encuesta como a nivel global el más elegido por una cuestión de moda. Pero si hablamos de ciencia, si hablamos de respaldo, el trabajo lo marca y en Alemania lo que se está dando es un cambio porque es un país en donde se está eligiendo como principal fuerte, que es el magnesio bisglicinato en la forma quelat. ¿Qué es esto? Expliquémoslo, Gaby, en forma sencilla para entender qué es el magnesio quelat. Sí, recién estaba leyendo este artículo, me parece muy interesante. El magnesio quelate es la unión de este mineral con 2 glicinas, es un bisglicinato, que son aminoácidos, es un amino quelatado, y eso lo que hace es generar mayor absorción del mineral, a diferencia de otras formulaciones, como dijiste, el óxido, que casi no se absorbe. Y está leyendo por qué eligen los médicos en Alemania esto. Primero, mayor absorción, que eso está demostrado científicamente. 2, tiene menos efecto laxante que los otros. O sea, es más tolerable. Claro, es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. 1, la absorción, que quiere decir cuánto en sangre termina llegando para cumplir verdaderamente su función que tiene. Estas 300 funciones biológicas que te mencionaba, para poder cumplirlas necesitamos que se absorba. Y eso lo logramos con formas como las del quelato, la forma bisglicinato, que es lo que estamos hablando puntualmente en este caso. Pero además de que se absorba, necesitamos que te caiga bien, que sea tolerable. Y eso nos lo da la absorción, en parte. La absorción del quelat magnesio, así se consigue en toda Francia. Después, ¿sabes qué otra cosa que decían? Tiene efectos de amplio espectro. Estas 300 funciones, por ejemplo, sobre el descanso. Mucha gente lo toma por la noche en Alemania para poder descansar. Tienen inviernos que son muy oscuros y es una de las elecciones de los médicos. Después, para el post-entrenamiento, decía el informe que también la gente que tenía calambres se puede utilizar el magnesio quelat. Algo que es interesante, mejora mucho el tema del humor y el tema de la osteoporosis. Alguna vez hablamos de la vitamina K2, del calcio, pero también hay un cofactor que es el magnesio, que si nosotros lo absorbemos al 100%, tiene efectos sobre la osteoporosis. Otra cosa sobre la tiroides. Muy interesante porque los médicos también sugieren el magnesio cada vez más quelat. Hay algo que me parece muy importante. Mucha gente también tiene déficit de magnesio y esto lo vemos cada vez cuando lo pedimos. Entonces es muy interesante pedirle a tu médico que te pida estos nutrientes, magnesio, zinc, selenio, porque ahí cuando hay que suplementar, cuando está por debajo de 2, o sea, se puede medir. Y lo que es importante, Gaby, de este trabajo, que vos lo estás marcando, porque surge a partir de recomendaciones de profesionales, de colegas en Alemania, pero que se traduce en un mayor consumo de esta forma de magnesio, es poder transmitir la evidencia que hay sobre los nutrientes, porque no todo es lo mismo, y está en línea con lo que veníamos hablando con Pablo Pisurno. No todo suplemento es lo mismo, no todo suplemento sirve, quizás la gran mayoría probablemente no sirva para nada, por eso está en el profesional poder transmitir un conocimiento sustentado en ciencia y que llegue del otro lado, que pueda ser interpretado para realmente que cumpla su efecto. No, fíjate que también hay muchos suplementos que dicen bisglicinato de magnesio, pero no tiene tecnología quelat. O sea, entonces de esa manera
es como un engaña pichanga, vas y compras algo que no funciona. Claro. La tecnología quelat realmente es la unión de este mineral con las 2 glicinas que hace esta máxima Claro, absorción. pues, nosotros esto lo marcamos y por eso hacemos tanto hincapié, porque si no, lo que suele suceder es que agarran el óxido de magnesio, que es la forma más barata, y le agregan glicina, el aminoácido. Y eso no es lo mismo, No. es tener las 2 moléculas en forma separada, con lo cual el magnesio no se va a absorber. Por eso nosotros remarcamos siempre sobre qué activo, cuál es la forma original para que vos lo puedas conseguir y puedas acceder siempre al producto o al suplemento que esté sustentado en ciencia y que esté disponible en las farmacias de nuestro país, como es el caso del quelat. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando del dolor de espalda, de la lumbalgia, que es tan frecuente, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para evitarla y si ya está, qué es lo que podemos hacer para bajar ese dolor que tanto molesta. Delphi nos va a estar contando sobre la alimentación, el entreno, el estado de ánimo relacionado al ciclo femenino. Y marca registrada, nuestro psicólogo nos va a hablar de la neuroplasticidad. Quédate que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Hola, bienvenidos, 9 de la mañana, 25 minutos. Los temas importantes esta hora los compartimos con todo el país. Intensa búsqueda de los jubilados en Chubut. Hoy remolcarán la camioneta en la que viajaban. El vehículo fue hallado en una zona de difícil acceso. Alberto Pedro Creder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, llevan más de una semana desaparecidos. La pareja había iniciado un romance y días después decidieron dar un paseo por la cordillera, pero nunca más volvieron. Más de 100 efectivos, junto a voluntarios y familiares, participan del operativo. Además, brutal golpiza en un boliche de Salta. Jorge Luis Morales, de 28 años, fue atacado por la espalda por un grupo de personas. Cayó al pavimento, golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda y quedó en coma. Todo ocurrió en la salida de un local bailable de Orán. Investigan a 3 sospechosos que ya fueron identificados y pertenecerían al Club Social y Deportivo Aviación. La víctima permanece internada y su estado es crítico. Y también Sarkozy ya ingresó a la prisión. Se convirtió en el primer expresidente de Francia en cumplir la pena efectiva. El exmandatario quedó detenido en la cárcel parisina de la Santé, luego de ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Así deberá atravesar una condena de 5 años al ser declarado culpable por asociación ilícita en un intento de utilizar dinero del régimen libio de Gaddafi para financiar su campaña electoral de 2007. Vamos a compartir ahora cómo está el clima a esta hora en diferentes puntos de la Argentina. Comenzamos como siempre por la ciudad de Buenos Aires. 19.3 la temperatura a esta hora de la mañana, algo nublado, 28 de máxima para hoy. Atentos, En Bahía Blanca también linda temperatura, 19.2, algo nublado el cielo. En Neuquén 13.2 la temperatura en esta mañana, mayormente nublado las condiciones del cielo a esta hora. Información durante todo el día en la televisión pública, en cualquier momento más noticias. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Próximo pozo, 7.900 millones de pesos. Para seguir levantando las banderas del feminismo bien alto, elegí diputadas de izquierda. En Cava, Miriam Bregman, Marina Biasi y Giselle Fierro, diputadas. Frente de Izquierda, lista 506. Milei no defiende la libertad. Ser libre no es estar sobreviviendo. Es tener una jubilación digna. Es no sufrir cada vez que haces las compras. Ser libres es que te sobre plata a fin de mes. Es no tener que usar tus ahorros para vivir. Es poder tener tiempo libre para hacer lo que te gusta. Este 26 de octubre votemos para ponerle un freno a Milei. Siempre la llevarás dentro del corazón. Votá para ponerle un freno a Milei. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Basta que las multinacionales se roben el trabajo de los argentinos. Que tu voto no vuelva a ser traicionado. Votá socialismo auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Mario Basiteri, Flor Masasmat, Ariel Rodríguez, diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Mediodía bien arriba. Lunes a viernes a las 13:30. Televisión Pública. Seguimos con ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos mandás al número que aparece constantemente en pantalla o en nuestras redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar del ciclo femenino y cómo se relaciona esto con el estado de ánimo, con lo que comes, con la forma de entrenar. Te va a ayudar a vos para poder elegir durante ese ciclo y a nosotros los hombres para poder entenderlas un poco. Para eso trae el tema nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, a ver, es un tema muy interesante por esto de que nosotros estamos tan acostumbrados a ir en modo automático para todo y lo hablamos con otras cosas y en este proceso y en este día a día también nos pasa, pero después cuando uno se baja a pensar y escuchás a la consultante que te dice no, porque los días previos estoy súper hinchada y me siento mal y tengo ganas de cosas dulces, entonces la pasan mal, pero siguen en modo automático, o sea, no modifican nada, sino que está ahí esa molestia o esa sensación, esa incomodidad, pero no se hace nada al respecto. Hay cambios hormonales en el transcurso de ese ciclo que normalmente dura 28 días y que lo podemos dividir en dos fases, los primeros 14 y los segundos 14. Así que vamos a desarrollar eso. ¿28 días son de malestar? No. No, y eso es lo que vamos a ver. No, van cambiando y a ver, hay una realidad que a cada mujer y cada cuerpo es distinto y hay en cuerpos, digamos, que esto tiene más o menos o que notan más las diferencias, pero la mayoría, y hay una realidad, las hormonas sabemos que controlan básicamente nuestro cuerpo, entonces si se van dando cambios hormonales, está bueno ir teniéndolos en cuenta y poder adaptarnos a eso y mejorar y potenciar todo, desde el rendimiento deportivo, porque no sirve a veces entrenar en momentos que el cuerpo, las hormonas no estén, digamos, atentas y al 100% para eso, y mismo también con la alimentación si el cuerpo por una cuestión hormonal te está pidiendo otra cosa, tener estrategias para resolverlo, porque si no es como sufrir y mirar el chocolate te mira a vos y nadie como puede salir de esa situación. Desarrollemos las fases entonces del ciclo. Nosotros dijimos 28 días, que eso es como la norma, pero obviamente tiene sus variantes de cada caso particular que se puede correr algunos días. Los primeros días o la primera fase está relacionada a la menstruación. Claro, sí, en realidad la vamos a dividir en 4. Si bien son 2 distintas, son 4 fases. Del 1 al 5 más o menos es la etapa de menstruación. ¿Qué pasa ahí? Ahí claramente es donde se da el sangrado y es donde quizás la mujer en ese sentido es más molesto o está más atenta porque además lo ves, o sea, sabés que estás atravesando esa etapa. Acá lo que suele suceder un poco es que no hay la misma energía, ¿sí? Porque uno está más débil, entonces ahí hay que tener en cuenta, a la parte del entrenamiento principalmente, no es la etapa ideal que yo recomendaría hacer fuerzas de carga o que sea la semana para aumentar, digamos, la fuerza o entrenar de más, ¿sí? Es una semana para, obviamente, moverse siempre, pero aprovechar por ahí para hacer esas semanas más de pilates, de reposo, de fuerza, pero más tranquila. Y en cuanto a alimentación, el hierro ahí es fundamental. Bueno, ahí vamos a tener en cuenta el hierro, principalmente por esto de las pérdidas del sangrado. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Principalmente legumbres, la espinaca. Obviamente si comes, digamos, carnes sobre todo rojas, tienen mayor absorción de hierro. Y va de la mano con la vitamina C,
más allá de su efecto antioxidante, porque nos va a ayudar a absorber mejor el hierro. Y después clave, que esto en realidad va a estar en varias etapas, pero ¿para qué? Para todo su efecto antiinflamatorio esencial, va a ser el omega 3. Y ahí hay que ver si consumís pescados y si no, una buena suplementación. Pasamos de a omega 3. la segunda de estas fases, que es la fase folicular, ¿no? Empieza a crecer el folículo porque se viene el momento de la ovulación. Perfecto, del 6 al 13. Y acá sí es donde resurge toda la energía, resurge la fuerza y es ideal para volver a retomar actividades de fuerza. Obviamente cuidarlo bien con la proteína para ayudar al músculo, porque es perfecto para generar este crecimiento muscular y cuidado muscular. Así que desde ese lado... Ahí hay más estrógenos en esta etapa. Y la mujer está como... Entonces es perfecto para volver a ponerte buenos objetivos. ¿Es nuestro mejor momento? Sí. Bien. Para tener mucho sexo, ponerse buenos objetivos y planificar. Porque cuando uno está en desgano y tiene que planificar la semana o el mes... como que, pero ese día, ese momento es perfecto para empezar a planificar. Estamos hasta el día 13. Veamos la placa para entender estas dos fases iniciales del ciclo. La fase de menstruación, donde en lo nutricional es clave el hierro, la vitamina C y el omega 3. Tenés que descansar en forma activa, escuchar a tu cuerpo. En cuanto a actividades, yoga suave, caminatas, tranquilidad. Fase folicular que va hasta el día 13. Ahí es importante proteínas, frutas, granos integrales. En cuanto a tus hábitos, es ideal para planificar y retomar rutinas. Actividad de fuerza y entrenamientos de alta intensidad van muy bien durante esta fase. Llega el momento de la ovulación. Bien, acá seguimos bien. O sea, del 14 al 16 seguimos bien. Digamos, se sigue esto generando el estrógeno y hay buena digamos, disposición de energía. Acá es muy importante aprovechar bien el descanso y descanso reparador, porque es como que el cuerpo tiene que reponerse y regenerar todas las fibras musculares, y entonces la hidratación también va de la mano siempre, pero principalmente porque ahora después se acerca la fase lútea, que es un poquito más complicada. Aprovechar acá, hidratarse bien para después evitar la sensación de retención de líquidos o de hinchazón. Sí, y seguimos con la proteína y la fuerza. O sea, la ovulatoria son pocos días. Del 14 al 16, son 2 días. Después arranca y acá, la segunda mitad. Máximo cuidado si no quieren tener hijos. Siempre los métodos anticonceptivos fundamentales que estés tomando, y obviamente el preservativo es algo fundamental, no solo para evitar el embarazo no deseado, sino también para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Me sacás el bueno, pero es importante remarcar esto, la importancia del uso de los preservativos. Vamos a la fase lútea. Acá, del día 17 al 26, empieza como un poco de a poquito, y sobre todo los últimos días, ahí a sentir que cuando está por venir la menstruación es donde la mujer está más molesta, más hinchada. Hay más retención de líquidos, que es normal. Tomar mucha agua, elegir nutrientes antioxidantes que también ayudan a evitar la retención. Mucho fruto seco, muchos frutos rojos, vitamina C, mucha hidratación, mucha agua. Y ahí también de nuevo elegir entrenamientos que no sean de tanto impacto, sobre todo la hipertrofia, que genera aún más retención. Entonces no va a ser el momento ideal para hacer hipertrofia. O sea, ¿cuándo tengo que ir de viaje? Y más o menos ahí en esta fase. Veamos el repaso de esta parte final del ciclo femenino, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a esos días de la ovulación, es clave a nivel nutricional el aporte de antioxidantes a partir de frutas rojas y omega 3, hidratarse bien y priorizar el sueño reparador, actividad, ahí puedes aprovechar y tenés tu máximo rendimiento, aprovechar esos picos de energía. La fase final es la fase lútea, y ahí es clave nutrientes como el magnesio, la vitamina B6, sumar alimentos antiinflamatorios. Es una etapa donde puede aparecer más apetito, hay más fatiga, es clave gestionar el estrés y buscar comidas más saciantes. En cuanto a la actividad, busca una actividad de moderada intensidad, prioriza fuerza controlada o pilates en esta etapa final. Cierre, Delphi. Para cerrar, es importante en esta etapa que aparecen más los antojos dulces, sumar más hidratos de carbono complejos, porque eso ayuda... ¿Qué son los hidratos de carbono complejos? Los cereales integrales, la quinoa, las legumbres, no sacar todos los hidratos por sentirse hinchado, porque si no el cuerpo después te lo va a pedir en dulce. Y el hidrato complejo lo que ayuda es a generar más saciedad junto a la proteína siempre, y no picos de insulina, que eso es lo que pide lo dulce. Muy bien, muchas gracias, Delphi Zimmerman, nutricionista, y ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si entra tu consulta. Entra a ver qué dice. Padezco ansiedad, hago deporte y como saludable.
¿Cómo puedo hacer para no sentirme alterada con la tristeza? Nos ve desde San Luis. Gran beso y abrazo para toda la gente de San Luis. Marce, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, en principio la gente tiene ansiedad, es muy bueno el tema de la actividad física, porque como que todo esto se canaliza a través de algo positivo, porque a veces lo que no se pone en palabras también termina en el cuerpo. Pero ahí se mezcla la ansiedad con el tema de la tristeza. Y la verdad es que una recomendación que parece muy sencilla es realmente consultar con un profesional, porque esto es un síntoma, hay que ver cuál es la causa. Si es un tema que es producto de una situación temporal o es algo que es básicamente de base. Pero fíjate que está la ansiedad y está concretamente el tema de la tristeza. Que la tristeza, por lo que entiendo, no es depresión, ojo. Esto es importante, es una distimia, pero ¿la ansiedad no trae siempre aparejada algún trastorno del estado de ánimo? A ver, la ansiedad obviamente genera ciertas situaciones donde a veces sí puede generar alguna cuestión, digamos, vinculada al tema de la depresión, pero tampoco podemos etiquetar a la gente que porque piensa un poco de ansiedad, repito, ahí no dijo depresión, dijo tristeza. Y la tristeza no es la depresión, es como cuando uno tiene un día nublado, bueno, eso es tristeza. Cuando hay una tormenta permanente es la depresión, que la depresión es cuando no tenés ganas de levantarte. Y la tristeza, ¿sabes qué es bueno? Porque cuando uno está triste piensa y se conecta con lo emocional. Pero repito... Y ahí aparece el deporte, mirá. Exactamente, el tema del deporte es fundamental. Y si es en grupo, muchísimo mejor. ¿Está bien? Así que después te voy a pasar del grupo running, que seguramente... La suma al equipo, marca registrada. Ahí le levantan la autoestima. Bueno, y una de las cosas que a veces nos limita la actividad física es el dolor lumbar, esas lumbalgias que tanto molestan, pero que no nos tienen que atar a la cama, sino que nos tienen que permitir hacer. Así que vamos con el doctor Landman al centro del estudio a desarrollar este tema que afecta a tanta gente. Bueno, la verdad que 8 cada 10 adultos padecen de dolor de espalda por generalmente mala postura, debilidad muscular. Bueno, la otra vez vino una paciente al consultorio, vamos a nombrar la causa, que se llama espondilitis anquilosante. Es un dolor terrible, muy poca gente lo dice en televisión, pero realmente si lo estás sufriendo es un dolor que no te deja estar. Gaby, repasemos las causas de este dolor de espalda tan frecuente y habitual. Veamos acá en placa, lo tenemos. Lo más frecuente es un dolor muscular inespecífico, que generalmente se da en los músculos locales. Esto es las malas posturas que a veces tenemos, es la principal causa. Malas posturas y malos movimientos en el cual uno no presta atención y de repente agarra algo sin aplicar la fuerza media, sin pensando qué es lo que estás haciendo, y ahí viene esa torcedura y el dolor. Milton, mucha gente no está ejercitada y a veces, no sé, por ejemplo, tengo un paciente que levanta peso cuando no tiene la capacidad. Esto puede generar una lesión muy severa en el lugar. Después tenés la hernia de disco, clásico. Es muy frecuente tener este desplazamiento de alguna vértebra y eso generar lumbalgias que sanan y luego ¿no? recaen y requiere a veces tratamientos invasivos con infiltraciones, tratamiento del dolor, artritis. Es una causa muy frecuente. O sea, que ahí tenés la inflamación, que es lo que termina también generando el dolor, artritis y artrosis. Artritis, artrosis, osteoporosis. En realidad lo que produce osteoporosis no es el dolor, sino la fractura, que es es muy grave, ¿no? La fractura de isquio, fracturas lumbares son complicadas, requieren mucho reposo, tiempo de regeneración y no hay cirugías ahí. Mira, y justo acá aparece, por eso lo vuelvo a nombrar, la espondilitis anquilosante. Es frecuente, es una enfermedad autoinmune, tiene un componente autoinmunitario, pero realmente es muy invalidante y la calidad de vida que llevan los pacientes es muy limitada. Entonces, Gaby, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros siempre hablamos de prevención para evitar o disminuir el riesgo de este dolor. Bueno, ahora vamos a ver una placa donde tenemos algunas estrategias, pero siempre orientadas al estilo de vida. Por ejemplo, obviamente el ejercicio físico. Ahí está, hacer ejercicio físico es muy importante. Desarrollar la fuerza y la flexibilidad muscular. Estaría bueno que la gente en el Instagram de ADN nos escriban si sufren o no. Acá te agrego, Gaby, ser consciente de los movimientos que hacemos. Totalmente. Empezar, vos como tenista lo sabés. Si vas a hacer un movimiento de fuerza, vas a levantar algo, tomate el segundo ese para pensar lo que vas a hacer. Exactamente. Y entonces, hacerlo en forma apropiada, hacerlo con técnica y vas a disminuir el riesgo. Porque la gran mayoría de lo que es torsión o distensión muscular surge por movimientos que hacemos sin prestar atención y lo hacemos de forma desordenada. Bueno, desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular, mantener un peso saludable, que es muy importante. Esto es fundamental, Esto el peso. es muy importante. El peso es fundamental. Porque pega directo.
Claro. Tengo varios pacientes que están con problemas, especialmente si se sostiene el tiempo. Esto es lo otro, Gaby, o sea, además del peso en sí, que estamos dándole una sobrecarga a todo lo que tiene que sostener ese exceso de peso. Lo otro es, cuando hablamos de actividad física, evitar los ejercicios de alto impacto. Totalmente. Quizás antes de ir a correr y demás, hacer una rehabilitación previa, armar un plan de ejercicios personalizado y adecuado para tu caso, porque a pesar del dolor, a pesar de la molestia, sea lumbalgia, sea cervicalgia o el dolor que sea, podés movilizarte, es más, tenés que movilizarte, pero en forma adecuada para tu caso, para lo que estás sintiendo, porque si haces cualquier tipo de ejercicio, probablemente eso sí profundice el dolor. Totalmente, Milton, totalmente de acuerdo. Bueno, dejar de fumar siempre es un buen momento para dejar de fumar si estás fumando. Nosotros recomendamos de lo cardiovascular, pero fíjate el tema de la osteopenia, osteoporosis, la absorción del calcio, la inflamación crónica. No recomendamos. En cuanto a suplementación, Gaby, nosotros hablamos muy interesante. de inflamación en la placa anterior como causas. Y además artritis, artrosis, fibromialgia también, que no lo nombramos, pero también produce. O sea, bajar esa inflamación es clave, bajar el dolor es fundamental en estos pacientes para que les permita hacer. Ahí, ¿qué es lo que contamos? ¿Cuál es la herramienta hoy que hay disponible? Bueno, Benelta es una innovación de científicos argentinos que participó el doctor Javier Furman, que es interesante porque mucha gente me dice, doctor, ¿qué puedo utilizar para no utilizar tantos analgésicos? ¿No? Y la evidencia científica se orienta hacia la curcumina fitosomada. No es la cúrcuma que usted se hace, seguramente ese shot de cúrcuma, jengibre. Ahí se absorbe muy poquito. Lo que importa es el nutriente que tiene la cúrcuma, que se llama curcumina, y ese curcuminoide está dentro de la curcumina fitosomada que tiene el Benelta Flex, que combinado con la pimienta negra y la vitamina C quelatada, esos tres componentes, genera un efecto analgésico, en cierta manera, antiinflamatorio, sin ser un antiinflamatorio natural. O sea, sin ser un antiinflamatorio tipo AINE. Vos mencionaste esto de los curcuminoides. Lo que tiene este desarrollo en el cual participó el doctor Furman y equipo, lo que hicieron y lo que merece la mención especial es aislar ese curcuminoide. Y al armarlo en forma de un fitosoma, aumentaron la absorción. Por eso es que se vio en los trabajos mayores efectos, esto de poder disminuir el dolor, bajar la inflamación y sobre todo me quedo con esto que vos mencionabas, bajar el uso de los analgésicos tradicionales, que si bien son nobles, bien utilizados, en trastornos crónicos generan mucho daño. Claro, esta es la evolución del suplemento, el fitosomado, porque mucha gente, como hablamos en el bloque anterior del quelatado, claro, uno va y compra quizás cúrcuma, no, pero la evolución real es el curcuminoide, o sea, este que estás comentando vos, la curcumina fitosomada, que es la evolución, con la pimienta negra y el efecto de vitamina C genera esto, se busca como Benelta Flex y se toma 1 o 2 por día para bajar la inflamación y así el dolor. Y lo podés conseguir, lo encontrás hoy en Argentina, en todo el país, en todas las farmacias, lo pedís así directamente como Benelta, es la forma original en la cual participó este equipo de argentino en la investigación y en el desarrollo de este suplemento que vos podés encontrar en todo el país. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, a ver si entra tu consulta, el sistema la va a seleccionar y va a aparecer en pantalla. Ahí está, el sistema va seleccionando qué alimentos tienen más calcio. Uno piensa rápidamente en los lácteos. Sí, siempre. Bueno, obviamente desde el lado animal o desde de los lados lácteos sí es más fácil y es más biodisponible el calcio, va a estar en la leche, en el yogur, en los quesos, son muy buena fuente de calcio. Pero dentro de lo que es, digamos, también los vegetales, vamos a encontrar el calcio. Ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado porque la biodisponibilidad es menor, por ende esa absorción a veces se va a ver, digamos, no sé, disminuida. Entonces, por ejemplo, ¿dónde la vamos a encontrar? En el tofu, que es el queso a partir de soja, en lo que son garbanzos, principalmente en frutos secos las almendras y en semillas de sésamo. Digamos, de cada nutriente así vegetal son donde más lo encontramos y alejar infusiones y el hierro cercano al calcio porque se van inhibiendo uno con el otro la absorción cuando sea principalmente de origen vegetal. Muy bien, Delphi, marca registrada neuroplasticidad. Tengo a Estela. Estela tiene 72 años y desde hace 5 que estudia piano y francés. ¿Qué estudia?
Piano y francés. Piano y francés. Totalmente. ¿Está bien? ¿Qué edad? Y tiene una memoria como si tuviese 50 años. ¿Cuántos años tiene? ¿Dijiste? 72. 72. Y hace 5 estudia piano y estudia francés y los amigos de la cara dicen, che, ¿Y aprendió a estudiar, aprendió a tocar piano a los 72 años? Totalmente. Y la verdad que ella tiene mejor memoria que a los 50. Es más, los amigos dicen, che, pero parecés mucho más joven. Porque en realidad no es magia, no es genética, que es neuroplasticidad. Y esto es muy importante, pues la capacidad que todos tenemos para poder justamente crear, reordenar y reforzar todo lo que es el tema de los circuitos neuronales, pero para que lo entiendas bien, ellos no saben. Pero voy a hacer un ejercicio con ustedes tres. Ejercicio con nosotros. Para que la gente entienda esto. Les voy a dar una hoja a cada uno. ¿Está validado por la producción? Por supuesto, me dijeron que respete exactamente lo que les dije, porque yo les digo una cosa y después hago otra. No importa, les voy a dar a cada uno un marcador. A ver. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que escriban en la parte de arriba el nombre de ustedes en cursiva. En cursiva. En cursiva, el nombre de ustedes. ¿Se acuerdan el nombre, no? En cursiva. Sí. Muy bien, menos mal que no soy grafólogo porque Milton estaría en este momento en problemas. ¿Nombre y apellido? Me gustó, ¿ves? Si querés, pone también el apellido. ¿Está bien? Ay, Milton, qué fea letra. Bueno, ahora... Digo uno que no. Ay, no, por favor. Se nota que son médicos. Ahora tienen que hacer lo mismo, pero con la otra mano. A ver, vamos A ver, a mostrar muestren, cómo quedó. muestren. Mirá. Ahí está. Mirá que ¿Está bien? La mía es más linda. Muy bien, los grafólogos están tomando... No se enfoque, Bien, no. Típico de médico. Esto de un Bueno, nene de esperá. 2 años. Ahora quiero que hagan lo mismo con la mano izquierda. Uy, no. No, pero yo Con la mano escribí con la izquierda. izquierda. Yo Bueno, vos con la escribí derecha. Con la derecha, Si vos cambiá. escribís con la... No, no puedo. A ver. No hay desarrollo de esta mano. A ver. ¿Ya terminaron? Y mira que el mío es corto. A Ahí ver. está. No. Y yo Bueno, me cavé mi logré. propia tumba. Mira, me preocupa que... Haré con nene. A ver, bien, Delphi está bastante No, bien. Delphi es igual. Bien. Ambidiestra. Ambidiestra, Delphi. A ver, Gaby. Lasman está bastante bien, Lasman. Sí, yo soy ambidiestro, No, lo No, no, Va. ambidiestro con letra ¿Qué mala. querés demostrar con esto? la Explícame verdad- qué es lo que quería mostrar. Están hechos percha ustedes. No, yo estoy bárbara, mira. No, Delphi es espectacular. Delphi está muy bien. Es increíble. Pero fíjense lo que tiene que ver con el tema de la neuroplasticidad. Justamente les propuse que con otra mano Estamos tenga que hechos hacer el plásticos. ejercicio y lo que lo llevé a que justamente uno tenga que activar otro circuito neuronal. Ok. ¿Están de acuerdo? Que obligó a que tengan que poner justo en el juego el tema de la neuroplasticidad, que esto para mí es interesante porque el cerebro, si vos siempre usás el mismo brazo, va a reforzar siempre la misma dirección. Pero lo que hay que intentar siempre es justamente nuevos desafíos para que uno pueda desarrollar justamente otros circuitos neuronales. En el caso de Milton estoy preocupado porque le dio lo mismo. Total. Con las dos manos le dio mal. Vos sabés que la única materia que me No, mirá llevé en la cómo- secundaria, fue en primer año y fue arte. Ay, bueno. ¿Arte? Sí. Bueno, estas Pero cosas no mirá, puedo. mirá cómo le fue No, muy mal. temblando. Vamos a hacer el test. Vamos a hacer el test. Bueno, vamos a ver Un el test test. para Ahí ver está. en sus casas cuán activo está su cerebro, si Exactamente. utilizan esta herramienta de la neuroplasticidad. Vamos con las preguntas. Dale, El así test explicamos. va respondiendo por sí o por no. Esto es muy Cada importante, respuesta positiva sumás un punto, cada ver. respuesta afirmativa. Vamos con la primera. Cada semana aprendo algo nuevo, ¿sí o no? Súper importante porque puede ser que sea una canción, puede ser que sea una nueva receta, pero todas las semanas tenés que aprender algo distinto a lo que estás acostumbrado. Vamos con la segunda de las preguntas A en ver. este test para entender cuán activo está tu cerebro. Realizo al menos 150 minutos de actividad física moderada. Es muy importante del esto. movimiento. Es muy importante esto porque es un estímulo natural. ¿Ustedes lo hacen? Sí. No estoy llegando últimamente a 150. Antes lo hacía, ahora... Delphi hace fuerza, Hago ¿no? intenso, vale igual. Vale, sí, sí, Vale, 150 por Ella semana. hace el hit. Sí, con Súper eso sumás importante. cualquier tipo de actividad física que hagas, desde caminar, Exacto. ya es una respuesta positiva que entonces te sumás un punto. Vamos con la A tercera ver. de estas preguntas en este test que nos propone marca registrada. Me relaciono con Totalmente. personas de ideas y culturas diferentes a la mía. ¿Qué es esto? Eso significa poder interactuar con gente que piensa tal vez distinto a vos. Para mí una clave son los viajes. Los viajes. Para mí los viajes son geniales porque interactúas con gente distinta. O sea, culturas situaciones en las diferentes. cuales te desafíen.
te desafíe. No podés, hay gente que dice, no, yo no me junto con tal porque pensamos distinto. Al contrario, necesitas justamente gente que te desafíe a pensar fuera de la caja. ¿Está bien? Bueno, hoy lo que está ocurriendo en los algoritmos en Internet es todo lo contrario. Reafirman esa creencia que uno tiene. Peor. Así que hoy tenés que estar interactuando con gente distinta. O sea, te encierran en tu mensaje y no te permiten usar las neuronas, que es lo que buscamos con estos ejercicios. Además que hacemos todas las mañanas, porque es parte del desafío, parte de encontrar cosas diferentes y también se da en la interacción con otros. Delphi, vos te juntás, pones cara. Tenés gente, No, bueno, tenés pero gente que atender- piensa distinta. Sí, pero al atender y tener Es pacientes cierto. todos También. los días es un nuevo desafío. lo o veo sea, así, lo veo así. tengo que En el pensar, diagnóstico, no, pensar esto en no me el sirvió, no me gustó el huevo. Bueno. Y no sé Está qué bien. hacer. No Si es me un dice que no me gusta el huevo, tengo Alérgicos, que pensar. hay alérgicos a huevo. Vamos con la cuarta pregunta. Que tiene que ver con lo nuestro. Realizo ejercicios que estimulan mi mente, lectura, juegos mentales, desafíos, los pensamientos laterales que hacemos. Esto es muy en el importante programa. porque lo que estimula es la creación justamente de otros circuitos neuronales. Así que si lees, si haces este tipo de ejercicios, es fundamental. Repito, el hipocampo ama los desafíos. ¿Vos Acá también? en esta respuesta, en esta todos tienen que responder que sí. Sí. Todos tienen que Sí. responder. Ustedes Sí. del otro lado Obvio. también, ¿sí? Porque todas las mañanas lo hacemos, así que tienen que estar sumando acá un punto en este test de cuán activo está tu cerebro. A ver, Quinta pregunta. Duermo al menos 7 horas por noche. Yo no. Cantidad y calidad, ¿eh? Acá agrego algo. Ahí está. No solo la Acostarse. cantidad, sino que vos decís, duermo bien. Es muy importante porque ahí es donde justamente todo el tema del hipocampo empieza a producir justamente este tema, digamos, de mayor cantidad de neuronas, pero vos dijiste algo importante, una cosa es descansar y otra cosa es dormir. Yo no duermo 7 horas. ¿Cuánto dormís? Y de la 1 de la mañana hasta las 7. ¿Una de la mañana? Y así somos los psicólogos, mucha noche. En la noche Mucha aparece la noche. creatividad también. Exactamente, ahí tiene. No, exactamente. ¿Y el otro día qué hora te despertás? 7 menos 10. No, cumplí. No, Y me hay siento que bárbaro. mejorar. No Si puedo. siento- te acostás tan tarde, tenés que levantarte un poquito más tarde y Sí, arrancar sí. más tarde el día. Pero duermo bien, ¿eh? O sea, me acuesto y no me levanto. Una recomendación médica. Sexta pregunta. A ver. ¿Practico alguna técnica de relajación o mindfulness? ¿No? ¿Algo hacemos? No. Puede ser no. respiración. ¿Baños de inmersión? ¿Vale? ¿Se la sumamos? ¿Sola? Sí. Esa aclaración de marca. pregunto. Bueno. La pregunta, ¿viste? Está bien. Cada vez que yo le hago estas preguntas a Delphi, A ver. la cara que pone Gaby es de terror. De terror, porque se No sorprende. sabemos cómo tuvo 2 hijos. No. Vamos con los resultados. Estuviste respondiendo por sí o por no. Cada respuesta positiva sumaste un punto en este test que nos propuso Marca Registrada. Si estuviste entre 5 y 6 respuestas afirmativas, tenés alta neuroplasticidad. Estás creando nuevas conexiones constantemente. Ahora, entre 3 y 4, estás a mitad de camino. Estás estimulando poco tu cerebro, tenés que darle más combustible a esas neuronas. Ahora, si estuviste con 2 o menos, Mamá. ahí es muy cartel rojo, Tal tenés cual. que activar, tenés que hacer más por tus neuronas porque eso va a estar relacionado a tu cerebro también con el paso de los años. Tu Totalmente. forma en la cual vas a estar envejeciendo está muy relacionado a todo esto que nos está contando. Uno Marca. tiene la de sus proyectos, esto es importante, uno tiene la de sus proyectos. Por eso lo que es interesante es que es cierto que uno va envejeciendo, que uno puede definir cómo. Está bien, tenés personas como Delphi que aman las bañaderas, ¿no? Las tiran con agua. ¿Qué es esto? Es Se como nos fue el se programa, relaja. ya está. Empezando No, así, se nos va el programa, no queda tiempo para más. No queda tiempo para más, ¿No hay para tiempo nada. para más? Hay una frase, prevención. 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 A ver, ¿cómo es eso? No, prevención, decía Valentín Fuster, justo hablamos de cardiología, prevención, así que siempre hacete los chequeos, siempre anda a tu médico, que seguramente vas a encontrar la estrategia para prevenir antes de curar. Muy bien, y quedan las líneas de comunicación abiertas para que en el momento que quieras nos mandes tu pregunta, tu propuesta de tema, lo haces al número del programa o a nuestras redes sociales. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.